Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar la clase de lenguaje de tercero medio, ¿ya? Recuerden que estamos en la unidad Elaborar y comunicar interpretaciones literarias. Antes de comenzar esta clase, les puse una cita ahí que me gustaría que les ayude a reflexionar un poquito con respecto a lo que estamos viviendo. El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad. Espero que cada uno de ustedes esté teniendo la valentía suficiente para enfrentar estos momentos complejos que estamos viviendo. Ahora, recordemos, las clases anteriores hemos estado trabajando con el efecto estético, ¿ya? Lo hemos centrado principalmente en textos narrativos, pero el efecto estético aplica a todas las creaciones literarias. Recuerda que el efecto estético es la emoción, idea o sentimiento que te transmite una obra. Para analizar el efecto estético, recuerda que debes tomar en consideración algunos factores del texto. Primero es el tema. ¿De qué me está hablando el texto? Del amor, la muerte, ¿qué problema humano se está tratando allí? Luego los elementos formales del texto. ¿Qué consisten estos elementos formales? En las características del lenguaje, en las figuras literarias, en el tiempo, en el narrador o el hablante lírico. En esto es importante entender que dependiendo del tipo de texto literario que tú vas a analizar, es decir, si es un texto narrativo, lírico, dramático, que son los tres grandes géneros literarios, van a tener características diferentes. Por ejemplo, los géneros narrativos se analizan de acuerdo a la acción narrativa, al narrador, a los personajes, al ambiente, al tiempo, ¿ya? Los textos líricos o poemas se analizan de acuerdo al hablante lírico, al motivo lírico, a la actitud lírica, a las figuras literarias que existen, y los géneros dramáticos o textos dramáticos van a corresponder a identificar el conflicto, los personajes, los diálogos, las acotaciones. Como cada uno de estos géneros tiene características diferentes, vas a tener tú que analizar de acuerdo a los elementos formales de cada uno. Y la representación del mundo también es un elemento a considerar en el efecto estético. El tipo de mundo que se nos está representando, los tipos de personaje y los valores que se están encarnando. Recuerda que en la literatura se presentan distintos mundos ficticios. ¿Te acuerdas que el último que vimos fue el mundo distópico? Que lo relacionamos con nuestra realidad actual, donde pareciera que estamos viviendo una distopía. ¿Quién lo diría, no? Y por último, recuerda que un texto literario solo se completa a través de la lectura de un lector, en este caso tú o yo. Todos los lectores van a ser diferentes porque todos los seres humanos somos distintos, tenemos conocimientos, intereses, motivaciones absolutamente distintas, somos iguales en un sentido pero diferentes en otro. Por lo tanto, los textos literarios siempre van a ser polisémicos. ¿Te acuerdas que en la clase anterior trabajamos este concepto? Polisémicos quiere decir que tienen múltiples sentidos o significaciones. Pero, y esto tenlo muy claro, interpretar un texto no significa que yo tengo que inventar algo a partir de ese texto. No, interpretar un texto significa que siempre tengo que partir mi interpretación a partir de las pistas textuales que me entrega el autor del texto y que yo voy a analizar e interpretar. Es decir, interpretar es siempre basarse en el texto. Si bien un texto puede tener múltiples sentidos, esto no significa que uno puede inventar sentidos a tontas y a locas. No, siempre basándose en lo que está escrito. Ahora, para analizar el efecto estético de una obra tenemos que analizar los recursos literarios e identificarlos adecuadamente. ¿Qué son los recursos literarios? ¿Te acuerdas? Los recursos literarios son distintos tipos de recursos que utiliza el autor para embellecer y enriquecer un texto literario. Son herramientas que utilizan los autores de la literatura para generar ciertos efectos de estilo en sus textos. Como son herramientas, son utilizadas de manera intencionada, es decir, el autor de un texto utiliza intencionadamente con la intención, valga la redundancia, de cumplir ciertos propósitos. De ahí la importancia de la selección y combinación, y en este caso de tú como lector, puedes identificar estos recursos literarios. Una aclaración, el uso del lenguaje en literatura tú te has dado cuenta que no es el mismo al que utilizamos constantemente en la cotidianeidad, ¿cierto? El lenguaje poético o el lenguaje literario en general se diferencia del lenguaje habitual en que realza el plano connotativo. ¿Te acuerdas de estos conceptos?
denotativo, connotativo. El plano denotativo de significación corresponde a lo que significan las palabras realmente o su sentido de diccionario. Por ejemplo, mira, ahí va un perro. ¿Qué te estoy queriendo decir? Ah, ahí va un animal mamífero que es muy cercano a los humanos. Tiene 4 patas, ¿cierto? Y tiende a ser fiel o leal. Pero las palabras también tienen un significado connotativo, es decir, lo que socialmente significan o el significado atribuido socialmente a una palabra o expresión. Por ejemplo, si tú le dices a un amigo perro, lo que estás queriendo decir quizás que es una persona cercana y fiel. Aquí también tener en consideración que hay muchas palabras que no significan lo mismo si se expresan hacia los hombres como hacia las mujeres. Por lo tanto, el uso del lenguaje en la literatura va a predominar el significado connotativo de las palabras y ahí radica la importancia en que tú puedas interpretar estas expresiones o palabras para tener un mejor entendimiento del texto. Y aquí entra, dentro del plano connotativo, las figuras literarias o retóricas. ¿Qué son las figuras literarias o retóricas? ¿Te acuerdas que las has estudiado desde que eres pequeño? Son recursos estilísticos que transforman el lenguaje común y corriente en uno artísticamente elaborado. Los escritores lo utilizan para dar belleza y expresividad a sus textos. Como la literatura busca transmitir mensajes, ideas o emociones a través de la palabra, las figuras literarias son muy importantes. Y si bien las utilizamos principalmente en los textos poéticos, también se utilizan en todos los textos literarios, los dramáticos y los narrativos también. Es posible identificar figuras literarias. Algunas figuras literarias que tú ya conoces, la metáfora, la onomatopeya, la comparación, la hipérbole, el epíteto y un montón de otras que vamos a tener que dedicar una clase específica a recordarlas. Ahora, aparte del uso bello del lenguaje que hace la literatura, también existe el contexto. ¿Qué es el contexto? Recuerda que lo hemos trabajado otras veces. El contexto consiste en las circunstancias políticas, sociales, culturales, filosóficas, artísticas que rodean un determinado momento. En este caso podemos encontrar el contexto de producción que corresponde a las características que rodean la situación de vida del autor de una obra. Es decir, características de su vida personal, que van a influir en la forma en que él escribe y los temas que él va a tratar en sus textos. Y luego tenemos el contexto de recepción, que están relacionados con nosotros como lectores. A partir del contexto de recepción y de las características de nuestra realidad política, social, cultural, vamos a tener distintas interpretaciones de esos textos. Por lo tanto, estos dos contextos son muy importantes para la interpretación literaria. Muchas veces conocer determinados aspectos del autor te van a ayudar a tener una mejor comprensión de la obra. Y también nosotros como lectores y nuestras características particulares vamos a interpretar determinadas obras de una manera porque tenemos una concepción de mundo particular. Ahora vamos a lo que nos importa en esta clase, el concepto de intertextualidad. ¿Lo habías escuchado antes? Intertextual. ¿Qué podrá ser? A mí se me hace que es algo de texto. ¿A ti? ¿Has escuchado este concepto antes? Me gustaría saber. Lástima que no pueda verlos en este momento. Aquí te pongo 5 pinturas, ¿cierto? ¿A qué obra nos remiten estas imágenes? ¿Por qué? En todas estas imágenes tienen algo en común. Todas están basadas en la gran obra de la pintura, la Mona Lisa, pintada en el año más o menos 1505 por Leonardo da Vinci, que es considerada una de las pinturas más importantes de la humanidad, donde se expresa el ideal femenino del Renacimiento. Todas estas otras pinturas que aparecen aquí están basadas en esa pintura, es decir, tienen una relación intertextual con la pintura La Mona Lisa o Gioconda Belli de Leonardo da Vinci. La intertextualidad entonces es cuando en cualquier expresión artística, ya sea una novela, un cuento, un poema, una película, una canción, existe una relación entre un discurso y otro o entre un texto y otro. Dentro de ese análisis se nos va a hacer explícita esta relación, es decir, esa relación va a ser evidente y clara.
somos capaces de reconocerla y entender que entre una y otra existe un diálogo, que a su vez hace posible la constitución de una nueva obra. Por ejemplo, no sé si has visto tú esta película antes, ¿sabes cuál es? Esa película es La Naranja Mecánica. Es una película de hace algunos años atrás que está basada en el libro del mismo nombre. Y esta serie de aquí, ¿cuál es? Los Simpsons, que es así, estoy segura que lo conoces. Si no has visto nunca la película La Naranja Mecánica, te invito a hacerlo porque es muy interesante. Y en un capítulo de Los Simpsons tienen muchas relaciones intertextuales con la cultura en general. Hace una relación intertextual con esta película. Es decir, el capítulo de Los Simpsons está basado en este. Y este otro, ¿sabes quién es? ¿Conoces a ese actor? Es el actor de Mi Pobre Angelito. Y la pintura que está de fondo es la famosa pintura El Grito de Edvard Munch, donde está así. ¿Te acuerdas? Ya, entonces aquí también hay una relación intertextual entre la pintura original y esta nueva transformación o obra nueva que hicieron con el actor de Mi Pobre Angelito. Intertextualidad, entonces, ¿qué es? Es la relación directa de un texto con uno o con varios textos más. Pueden ser pinturas, canciones, películas. Hoy en día en el cine es posible encontrar muchas relaciones intertextuales con la cultura en general. Es una relación creativa que genera un nuevo texto a partir de un diálogo con un texto anterior. Es decir, está basado en una obra anterior, pero crean una obra nueva. No es lo mismo que plagio. La intertextualidad no consiste en que yo tomo una obra, le modifico el nombre y ya está. No, yo tengo que crear algo absolutamente nuevo a partir de esa obra. La intertextualidad es la incorporación de referencias claras que me van a remitir a un texto anterior y distinto del que se lee. Es decir, son formas diferentes. Es la relación transformativa de una obra con otro texto anterior, que puede ser en el tema o en el estilo que se trata, es decir, en el fondo o en la forma. Y es necesario que el diálogo sea claro. Es decir, que yo pueda establecer la relación entre uno y otro de buena forma y de manera evidente. Aquí podemos encontrar otros ejemplos de intertextualidad. Las Meninas de Velázquez de 1656 y luego una pintura de Picasso de 1957 basada en Las Meninas, pero si te fijas está basada en ella, pero es una obra absolutamente nueva. Y aquí también otros ejemplos de Las Meninas. Hay obras que han sido inspiración de otras obras, mucho más que otras en la historia de la humanidad. Eso es la intertextualidad entonces, muchachos, la relación que existe entre un texto y otro, pero que resulta en una obra totalmente nueva. ¿Se te ocurren otras relaciones intertextuales? En los capítulos de Los Simpsons hay muchas, en las películas de superhéroes también hay otras, en canciones también hay muchas. Ahora vamos a revisar la guía. En la guía de esta semana yo te incorporé el análisis e interpretación literaria de una novela gráfica que se llama Persépolis. ¿Has visto la película alguna vez? Está la película completa también por ahí si es que la quieres. Entonces lo primero que tienes que hacer es ver el link del video de YouTube donde aparece un fragmento de la película y luego leer el primer capítulo de la novela gráfica que yo te adjunté en la guía. Por eso resultó extensa la guía, porque adjunté el primer capítulo de la novela, ¿ya? Pero la actividad no es larga. Lees el primer capítulo, ves el link del video y completas el cuadro donde tienes que identificar el tema, los recursos utilizados respecto al color, la música, ¿cierto? El texto, tu opinión también con respecto al tema y luego tienes que interpretar, basándote en ese cuadro, esta novela gráfica y enviarme un brevísimo video comunicándome tu interpretación literaria. Para eso, toma en cuenta el análisis que adjunté en el PowerPoint de la clase anterior con respecto al microcuento, donde tenías que identificar el efecto estético, es decir, la emoción, idea o sentimiento que te transmite la obra, el fondo, es decir, ¿de qué me habla esta novela gráfica? La forma, es decir, de qué manera me comunica, qué recursos
literario está utilizando. Hay figuras literarias, hay uso connotativo del lenguaje. Como es una novela gráfica, presta muchísima atención a lo que son las imágenes y los colores. Y finalmente, justificar tu interpretación dando razones y justificándola también, ejemplificándola con algunas partes del texto. ¿Ya? Si ustedes quisieran realizar esa actividad con otro compañero con el que se puedan comunicar por, por estos medios digitales, pueden hacerlo y me lo mencionan. Cuando incorpores el video, te puedes grabar con el celular o con tu teléfono, lo dejo a criterio tuyo. Si no te puedes grabar, te sugiero una página donde tú puedes grabar tu voz para que lo adjuntes a mi correo cuando envíes la guía. Y si no, ya me comunicas tu interpretación de forma escrita si no tienes ninguna de esas opciones. ¿Ya? Entonces, esa es la actividad. Espero que la realices. Me gustaría escucharte, verte, saber cómo estás. Si me quieres contar un poquito más de ti, con gusto lo haré. Ya, les mando un abrazo enorme, espero que estén muy bien. Si tienen cualquier duda, consulta, escríbanme a profesoriyalay@gmail.com y yo les responderé. Nos estamos viendo, sigan cuidándose mucho ustedes y sus familias. Cariños.